nosotros ya desde un móvil Noelia Barral Grijera, nuestra compañera, que claro, recién Ale decía, Ale Berkovich, ella tiene la clave para explicarnos qué va a pasar en el Congreso con este proyecto de ley que envían desde el Poder Ejecutivo. Hola Noe, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, estuve hablando con algunos diputados, algunos senadores de la oposición, que son los que se van a tener que hacer cargo de este proyecto de ley. Por supuesto, lo primero que están diciendo todos es hay que leer el proyecto, hay que ver la letra chica. El gobierno todavía no lo difundió, algunos me decían probablemente ni siquiera esté escrito todavía, pero quieren ver qué es concretamente lo que manda el gobierno para que el Congreso se haga cargo, según lo que anunció hoy el ministro Hernán Lacunza, de qué pasa con la deuda en pesos bajo legislación nacional. De eso es de lo que tendría que hacerse cargo el Congreso. Es necesario para cualquier proyecto vinculado con el tema una mayoría especial. Esto quiere decir 129 diputados, 37 senadores. Cambiemos está lejos de conseguir esos números en soledad, así que necesariamente va a tener que abrir una negociación con la oposición. Ahora, Noelia, ¿cómo te va? Antonio Fernández Llorente te saluda. Un gusto. ¿Cómo va, Antonio? Ahora, la sensación que uno tiene desde acá, ¿no? Habiendo escuchado al ministro y con todo lo que dijo, ¿no? Es que la idea es hacer corresponsable al gobierno del fracaso. Porque si esto sale mal... A la oposición. A la oposición, sí, hacerlo corresponsable. Es la única idea que tienen. Bueno, en principio, por eso lo que están diciendo los bloques opositores es queremos ver primero el proyecto, queremos ver la letra chica del proyecto, que no terminen ganando los bancos, dicen algunos de los opositores que pude consultar en este rato entre la conferencia de prensa y ahora esta salida al aire, y también, por supuesto, la potestad que tiene la oposición de eventualmente no votar algo con lo que no está de acuerdo. Por supuesto que ahí va a aparecer una trampa de alguna forma dialéctica o política, porque el gobierno no va a dudar en responsabilizar a la oposición por cualquier mal paso o cualquier traspié con este proyecto de ley. Pero sí, no tengas dudas que la idea es esta, hacer responsable a la oposición. No salió bien en culpa de ellos. Pero sí, lo que ya están... Bueno, claro, lo que sí ya están diciendo es, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y eventualmente si hay algo que cambiar o no, se negociará allí en el Congreso. Un Congreso que, lo decía recién Ale Berkovich, no fue consultado para tomar esta deuda y sí es consultado, y esto que vos decías también, un intento de hacerlo corresponsable de la renegociación de esta deuda. Noé, Iván te saluda. Por lo que has hablado con los representantes legislativos, ¿el gobierno manda esto al Congreso porque no le queda otra o porque quiere mandarlo para esto que estaban comentando ustedes de hacer corresponsable a la oposición? Porque conversamos anteriormente que la ley de administración financiera, si cumplís, no se sabe si uno o dos de los 3 puntos, la podría definir el Poder Ejecutivo sin tener que pasar por el Congreso de la Nación. Exactamente, bueno, hay que ver bien la letra chica del proyecto y de ahí vamos a poder sacar si tenía la obligación legal de mandarlo al Congreso o si podría haberlo hecho sorteándolo. Eso se va a desprender toda la letra chica. La sensación que hay por estas horas en la oposición es un poco esperar y ver, ¿no? Esperar y ver qué pasa, en principio sin abalanzarse ni sobre el rechazo de plano, pero tampoco, por supuesto, sobre la posibilidad de una aprobación sin más. Los legisladores que estuvieron en la conferencia, diputados y senadores de Cambiemos, ¿dijeron algo al finalizar el encuentro? ¿Se comunicaron con la prensa? Son los únicos que habían tenido de primera mano algún tipo de información respecto de lo que iba a anunciar el ministro Lacunza. ¿Por qué? Porque había una reunión prevista desde hace varios días ya, después de la derrota electoral. Los senadores de Cambiemos le habían pedido al presidente Mauricio Macri una reunión para definir o redefinir la estrategia de campaña y cómo avanzar de ahora en más. Esa reunión casualmente cayó hoy y como parte de ese encuentro, además de hablar de la campaña, hablaron de estas medidas, así que muy probablemente hayan también sondeado de primera mano con Federico Pinedo, con Esteban Bullrich, que estaban allí, también con Ángel Rosas,
cuál puede ser la recepción en el Congreso, siempre teniendo en cuenta que lo que decíamos antes, Cambiemos al no tener mayorías propias y además al haber quedado muy debilitado para intentar buscar sociedad con algunos bloques provinciales que hasta aquí lo venían acompañando o incluso con algún sector del peronismo que se referencia en las provincias y que también venía acompañando a Cambiemos, ya Cambiemos muy golpeado no va a poder acudir a esas alianzas que se daban de alguna forma casi automática o en las que podía confiar más. Ahora va a tener que negociar punto por punto y seguramente esto deben haber sondeado el ministro y el presidente en la reunión con los senadores. Lo que pasa es que yo me imagino que la oposición debe tener, Noelia, la preocupación, sabiendo lo que van a hacer las tapas al otro día, si aprueban o no aprueban, si apuestan o no apuestan, si acompañan o no. Va a ser tremendo, más en una época electoral, ¿no? Sí, definitivamente sienten que fue un poco un pase de responsabilidades, claro, ¿no? Esta discusión que se viene dando desde hace unos días sobre quién es el responsable de la inestabilidad económica, quién es el responsable de lo que está pasando con el dólar, es un poco también esta decisión del gobierno hacer corresponsable al Congreso claro, de lo que pase con la deuda en pesos argentinos bajo legislación nacional. Pero bueno, el Congreso está advertido y lo que quieren hacer primero es leer la letra chica del proyecto. No, teniendo en cuenta lo que son los tiempos en el Congreso de la Nación, ¿en cuánto calculás que esto podría comenzar a debatirse en la Cámara Baja, digamos? Bueno, en principio no está claro por qué Cámara va a entrar. El gobierno no tiene obligación de mandarlo ni por el Senado. Puede elegir qué terreno le parece más sencillo o amistoso para la primera discusión del proyecto. Lo que sí, las comisiones clave que tienen que enfrentar el debate de este proyecto están en manos de Cambiemos, son resortes de Cambiemos y muy probablemente en cuanto el proyecto entre, el debate comience inmediatamente. Los tiempos de aprobación, los tiempos del debate después van a depender mucho de qué tipos de acuerdos y qué niveles de acuerdos logre el gobierno con la oposición, porque si no logra los votos no va a tener ningún sentido llevarlo al recinto para perder o para no tener quórum, a menos que, insisto, finalmente ante el no acuerdo sea la estrategia política de decir no quieren debatir o no aceptan darnos esta herramienta que necesitamos para gobernar. Ahora, por último te pregunto, ¿dan los tiempos parlamentarios? Suponete que ingrese la semana que viene. Pero la otra pregunta es si esto no es un gatopardismo puro, porque no dan los tiempos parlamentarios. Es hacer show para que nada cambie. En general, el Congreso viene súper parado, prácticamente no sesionó en el año electoral. Y la verdad es que los tiempos del Congreso, cuando el Congreso quiere que sean rápidos y veloces, pueden serlo. Siempre cuando me preguntan algo por el estilo, recuerdo lo que fue la sanción de la ley para regular el beneficio del 2x1 para los represores, que es una ley que se aprobó en 24 horas. O sea, si el Congreso quiere, puede. Lo que sí suele suceder es que en proyectos en los que no hay grandes niveles de consenso, en los que los consensos son trabajosos, son difíciles y se entremezclan cuestiones políticas, económicas, financieras, de campaña, esos proyectos demoran mucho más porque justamente negociarlos es trabajoso. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, y estamos complicados con los tiempos, no queda mucho hasta la elección de octubre. Yo estimo que al gobierno le gustaría tener esto resuelto antes de esa elección. Noelia, muchísimas gracias, un beso grande. Un beso, chicos.